Buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Universidad Miguel de Cervantes, de nuestro rector Gutemen Martínez y también de la presidenta de la Junta Directiva, la señora Marigen Horkon, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Tenemos una gran invitada hoy día que le agradecemos que haya querido compartir sus reflexiones con nosotros. Ella es Francisca Valdebenito. Quiero saludar también a los estudiantes que se conectan vía esta transmisión, como también a los que están en su sala escuchando esta conferencia. ¿Qué queremos reflexionar hoy día? Es sobre políticas públicas aplicadas con enfoque de discapacidad, pensando centralmente en que la universidad está impulsando su política de inclusión de todas y todos. Además, contarles quién es Francisca. Francisca ha desarrollado análisis de políticas públicas relacionadas con la discapacidad en Chile. ¿Y por qué este compromiso con la discapacidad? Porque ella es discapacitada. Ella más tarde nos contará cuáles han sido sus desafíos. Es directora de estudios de Simbolón, que ha llevado a cabo investigaciones sobre las brechas en vivienda, en salud y bienestar de las personas con discapacidad, y estos estudios han sido para el gobierno y la academia. Fue becaria de Center of Inclusive Policy 2022-2023 y es profesora del enfoque de capacidades de la Universidad de Chile y de innovación social en la Universidad de Santiago. Muchas gracias, Francisca, por acoger esta invitación, y para darte la más cordial bienvenida, quiero dejar con usted a la presidenta de nuestra junta directiva. Muchas gracias, vicerrectora. Quiero saludar con mucho afecto y también con mucha gratitud a nuestra expositora, Francisca Valdebenito, una mujer que hoy día nos acompaña en un sentido de misión con nuestra universidad. Saludar desde luego a las autoridades de la universidad que también hoy día nos acompañan, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nuestra comunidad, digamos, no solo académica, nuestra comunidad de vida como Universidad Miguel de Cervantes. De verdad, hoy día para mí es muy especial contar con Francisca, porque sin duda su conocimiento, su experiencia, su trabajo durante años en relación a esta temática, la pone generosamente al servicio de lo que son nuestras reflexiones como universidad en torno a lo que es la búsqueda del bien común. Cuando estamos justamente abordando su experiencia y lo que ella nos va a relatar y lo que ella nos va a iluminar en torno a lo que son las políticas públicas aplicadas con el enfoque de discapacidad, queremos responder a una, yo diría, a una doble misión que nos convoca como universidad. Desde luego el tema de la inclusión, como bien ha dicho nuestra vicerrectora, somos una universidad y nos declaramos una universidad inclusiva, no solo en el pensar, no solo en lo académico, también en el actuar y en el convivir desde una perspectiva diferente que hoy día el mundo tanto necesita. Su reflexión espero que nos llegue en lo que dice relación con lo científico y lo académico, porque corresponde a una universidad de nivel y de calidad, pero también su reflexión humana también nos lleve precisamente a esta búsqueda de conductas distintas. Y cuando nos referimos al tema de las políticas públicas aplicadas justamente con este enfoque, nos estamos refiriendo a esta doble misión nuestra, que es la inclusión, pero también aportar a la generación del bien común, en lo que dice relación con la función pública de toda universidad. Abordar cómo se debería aplicar y cómo se aplica hoy día una política pública con este enfoque resulta del todo fundamental para las distintas carreras que nosotros ofrecemos al mundo de los trabajadores que quieren continuar aportando a su país, así como también a nuestros estudiantes de pregrado que provienen justamente de nuestras instituciones de educación pública fundamentalmente, ¿no? Entonces, la política pública, es decir, cómo gobernamos, la gobernanza en estos temas, además del conocimiento académico, científico y sumado al comportamiento, creemos que son tres materias que se funden en una sola, en una conversación que, dado que la conozco, Francisca es de alguna manera ha sido mi maestra en estos temas desde hace ya muchos años que nos conocemos,
de verdad va a ser un insumo de extraordinaria importancia para esto de hacer universidad de manera distinta, con un sello particular, por el bien común y por el bien del futuro de nuestro país. Así que muchas gracias, Francisca. Te escuchamos y te abrazamos desde la distancia, pero con mucha gratitud y desde luego con gran interés de conocer una vez más tu visión y tu aporte a tantas tareas. Te dejamos con el micrófono, Francisca. Muchas gracias, Marigena, que es una gran maestra, y muchas gracias, Francisco. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes, con todos ustedes, estudiantes, porque exactamente tal como dijo Francisca, yo tengo una discapacidad, pero me he demorado muchos años en entenderla, ¿ya? Porque en el fondo es muy extraño lo que le voy a decir. Pero claro, la discapacidad, en el fondo, digamos, cuando yo era chica se entendía de una manera distinta, ¿ya? O sea, se entendía como, se entendía como un tema biomédico, ¿ya? Y en el fondo, tú sabías que era distinta, pero no había ninguna otra condición o indicación que te hiciera entender qué era la discapacidad en sí. No había un marco explicativo. Y tampoco había una orientación tan clara que era lo que había que hacer o cuáles eran tus potencialidades. Yo les traje una presentación, pero creo que voy a ocupar mejor la pizarra. Yo voy a ocupar un poquito de la presentación, ¿ya? Ya. Eh, Partamos con la presentación. Esto se llama Políticas Públicas Aplicadas con Enfoque de Discapacidad, ¿ya? Y mi nombre es Francisca Valenito Acosta. Eh, y el día lo que queremos ver es qué es la discapacidad en la agenda del Estado, cuáles son las políticas que a partir de la firma de la Convención de Personas con Discapacidad, en qué aspecto siento que debemos avanzar. Em, bueno, ¿qué les cuento? Yo en el fondo soy consultora en políticas públicas, fui becaria del Centro de Política Inclusiva y eso me cambió y me amplió la perspectiva. Soy historiadora, hice un magíster en política pública, un magíster en sociología, tal como decía Francisca, soy, digamos, docente de la Universidad de Chile, la USACH, y soy una persona con discapacidad, ¿ya? Y eso es muy importante porque, claro, ahora ustedes me ven y me escuchan, pero si no me entienden algo me pueden preguntar, porque mi dicción no es promedio, ¿ya? Y porque cuando encima me fixé y eso generó parálisis cerebral. Y ahora si ustedes dijeran o me tuvieran que evaluar, probablemente me evaluarían como una persona muy cerca de el promedio. O dirían, tengo, digamos, pero cuando yo tenía 4 años, y creo que eso lo conté a Marijena alguna vez, la gran pelea de mi mamá en la vida fue ponerme en un colegio normal y no en un colegio especial. ¿Ya? Entonces, lo que hoy día, a los 43 años, es súper claro, hace, no sé, 40 años atrás, con la institucionalidad que había, con las políticas que había, y con la visión que había, no es tan claro. Hay muchas personas que terminaron yendo a un colegio especial, y los colegios especiales en ese tiempo, aunque tuviera hasta los 28 años, solamente te daban octavo básico. Entonces, lo que hoy día es claro, hace 40 años no era tan claro, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿por qué estamos acá? Porque a lo largo del último siglo la importancia de la inclusión de distintos grupos de mujeres, indígenas, personas con discapacidad y otras minorías ha sido reconocido como un factor clave para generar la inclusión y movilidad social. Sin embargo, estos grupos han enfrentado barreras y desigualdades que han limitado su acceso a la participación plena, ¿ya? Y creo que esto es súper importante porque, por ejemplo, si hablemos de nuestros abuelos, padres y madres durante el siglo XX, me gustaría que, porque ustedes pueden levantar la mano, ya.
¿cuántos de esos padres terminaron, pudieron optar a la universidad como ustedes están optando? Muy poco. ¿Cuántos de sus abuelos optaron a la universidad? Pueden escribir también en el chat, Pueden en escribir pregunta en y el chat. respuesta del Zoom, los estudiantes y los que están participando. Es más, Francisca, yo que tengo 70 años, Mm. pertenezco a la generación de donde no éramos más de 100.000 los estudiantes universitarios y hoy día superamos el millón. Entonces, efectivamente, el mundo que les tocó habitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, era muy distinto, ¿cierto? ¿A qué edad empezaron a trabajar nuestros abuelos? Ah, Jóvenes, súper Jóvenes. jóvenes, ¿no? No sé, o sea, yo he visto, y tal vez ustedes lo vieron, en el fondo cuando estaban las fotografías de Lota, de las minas de carbón, y uno veía las fotografías de los trabajadores, no tenían más de 12 años, ¿cierto? Entonces, efectivamente, hay un tema de oportunidades y esas oportunidades están mediadas por un contexto social. O sea, hace 20 años, no sé, cuando yo estudié, por lo menos, yo estudié con crédito universitario y lo terminé de pagar hace 3 años atrás. Ya la gratuidad no existía. Entonces, hay temas que efectivamente no están en la agenda del Estado. O sea, la agenda del Estado en los años 60 era que la gente supiera leer y escribir y terminar el auto básico. ¿Ya? Y eso era un tremendo paso. Entonces no es que en el fondo a nosotros se nos olvida que hace 3 generaciones, 5 generaciones, lo que estamos viviendo hoy día era imposible. Lo cual quiere decir dos cosas, que en realidad la política importa, porque la política fue la que permitió una agenda de movilidad social, y esa política está construida por seres humanos. Y esos seres humanos tienen sesgos. Hay cosas que vemos y hay cosas que no vemos. Y una de las cosas que no hemos visto por largo tiempo es, digamos, justamente la discapacidad. ¿Ya? Y por supuesto que cuando imaginamos a estas mismas personas, como viene el siglo XX, las personas con discapacidad, o como viene el siglo XX, las mujeres o los indígenas, evidentemente nos encontramos más barreras de inclusión que para las personas promedio, ¿cierto? Porque la discapacidad en el siglo XX, en el siglo XIX más aún, era tratado como un problema de las familias, no era un problema del Estado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos una persona con discapacidad en nuestra familia? Bueno, usted hágase cargo, ¿ya? Entonces, era como, miren, nosotros tal vez vamos a ver el tema de salud, no de rehabilitación, sino de salud preventiva, y en el fondo, digamos, lo que se tienen que hacer cargo de estas personas son su familia, ¿ya? Y eso fue predominante a lo largo del siglo XX. Las mujeres, por ejemplo, hasta hace muy poco, la patria potestad de los niños no era compartida, era del hombre, ¿cierto? Aún no hubiera estado nunca en la crianza, aún no hubiera estado nunca en ningún lado. Quien tenía la patria potestad hace 20 años era un hombre, ¿cierto? Los indígenas, ¿cierto? En el fondo, una serie de factores de segregación. ¿Cómo va a llegar, digamos, siempre, y es algo que, digamos, hasta el día de hoy se asocia el mundo indígena con el mundo de servicio, ¿cierto? Entonces, cuando vemos a un intelectual indígena, cuando vemos a un gerente indígena, no nos imaginamos, porque son, digamos, están asociados, estaban susceptiblemente a puestos de servicio, no a puestos de poder, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas tienen que ir progresando. Por eso uno progresa porque uno se puede imaginar otro, digamos, otro mundo.
Entonces, quiero irme al tema de qué es la discapacidad. Que la discapacidad te definía, y es súper extraña, como el resultado de una compleja relación entre una condición de salud, pero factores personales y factores externos. ¿Ya? Y esa es, digamos, lo que dice la cifra. Vamos ahí. Ya. Entonces, tiene tres dimensiones. Deficiencia, que son alteraciones en la estructura corporal. Limitaciones a la actividad, que son dificultades para realizar actividades. Y restricciones a la participación. Y yo, en realidad, ahora les voy a dejar de compartir porque la cosa es más o menos complicada. Creo que es mucho mejor cuando uno lo hace con una pizarrita. Porque muchas veces como que nos perdemos en este tema de cómo operacionalizar la discapacidad. Entonces, creo que es mucho más claro en una pizarra. Primero, en el fondo hay una condición. Y esa condición es... Ándale, no. Hay una condición y esa condición es distinta al promedio. ¿Ya? Y esa es una condición que tiene que ver con una estructura biológica, que es una estructura funcional. ¿Ya? Esa condición es distinta al promedio. ¿En qué? En el funcionamiento. ¿Ya? Ahora, hay muchas condiciones distintas al promedio en el funcionamiento. De hecho, por ejemplo, acá Marigén y Francisca ocupan lentes, ¿cierto? Entonces su visión no es promedio. Su visión tiene, es distinta a la promedio, ¿cierto? Ahora, la Fran y Marigén hasta el momento no han desarrollado una discapacidad, ¿cierto? Lo que tienen es astigmatismo, o miopía, o presbicia, pero eso en sí no es una discapacidad, ¿cierto? Ya. Y aquí hay un punto súper importante que yo creo que no todo el mundo lo entiende demasiado. Esa condición distinta al promedio no puede. El tema de la discapacidad es que uno tiene una condición distinta al promedio, ¿cierto? Y durante la vida, créanme ustedes, a medida que envejecemos, nosotros tenemos condiciones que se van a ir distanciando del promedio por muchos factores. Pero la discapacidad es que con la mejor ayuda técnica disponible, tu funcionamiento, tu en el fondo condición, nunca se va a acercar al promedio. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que yo tengo discapacidad, ¿cierto? ¿Y por qué se dan cuenta que yo tengo discapacidad? Porque hablo y ustedes entienden que mi dicción es distinta de una persona promedio, ¿cierto? Ya. Y aunque yo haga 25.000 horas de fonoaudiólogo, igual van a notar la diferencia. Probablemente la versión poquita, pues, tal vez va a mejorar con las 1.000 horas de fonoaudiólogo, pero va a haber siempre una distancia entre yo y el promedio. Y eso es la discapacidad, ¿ya? En el fondo, cuando me alejo del promedio y ni aunque ocupe la mejor ayuda técnica disponible, en el fondo me puedo acercar al funcionamiento promedio. No se corrige, o sea, claro, uno trabaja con la ayuda técnica, pero claramente no llega nunca a ese promedio. Y hasta ahí no hay ningún problema, no hay ningún problema en sí, ¿ya? Porque en el fondo es una característica que con la mejor ayuda disponible para llegar a ser promedio,
Y eso es lo que entendemos por discapacidad. Em, ya. Y luego, en el fondo, llega llega el problema, ¿cierto? Y digamos, y en el fondo, este funcionamiento, que es al promedio, y que no se acerca al promedio con a- a mejor ayuda técnica disponible, ya, genera un problema de Participación. eh, eh, y esto sí es un problema de política pública, ¿ya? Que en el fondo sobre esto está difícilmente definido. O sea, claro, uno puede tener mejor acceso a rehabilitación. Ya, ok, sí, eso podríamos decir. Pero en realidad el problema de la política pública y la política pública en general de salud y rehabilitación es el problema de la participación. En el fondo, ok, tengo una condición distinta al promedio, no me puedo acercar al promedio ni con la mejor ayuda técnica disponible, tengo una discapacidad, ¿ya? Pero ¿qué significa eso exactamente? Significa que voy a tener restricciones a la participación y que muchas de esas restricciones a la participación van a ser arbitrarias. Y eso es sumamente problemático, porque ¿qué pasa? Digamos, es una de las cosas que pasa siempre que a mí me molesta sobremanera porque encuentro que en el fondo creo que es bien injusta, porque dicen, ok, usted puede participar siempre y cuando en el fondo se ajuste a la regla que son parejas para todos, por ende son equitativas, son, digamos, la igualdad y la equidad son dos cosas distintas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, las reglas iguales a una persona con discapacidad en realidad no las favorecen para nada, ¿ya? Porque les voy a poner digamos, un ejemplo súper básico, pero que va a servir ya. Yo tengo una condición de funcionamiento, tengo una parálisis, ¿ya? Parálisis, ya, listo. Ya. Entonces, esa parálisis cerebral, ¿qué es lo que afecta? En el fondo, periférico, ya, porque lo que yo tengo es ataxia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que no tengo? Bueno, ya, no tengo, digamos, una adicción promedio, ni tampoco, ¿cierto? Tengo, bueno, ya, no tengo una adicción promedio, ni tampoco tengo una buena motricidad final, ¿ya? Por ende, escribo más lento, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen en el colegio? Bueno, en el colegio que yo bien, que yo, digamos, estudiaba, evidentemente el tema de la discapacidad está en la Teletón. Entonces, no era mucho lo que hacíamos en este cuestión. Bueno, ¿y qué hacían en el colegio? La escrita. La pasaba pésimo, ¿ya? Porque evidentemente que yo no iba a tener nunca un funcionamiento cercano al promedio. Entonces, para mí era una desventaja. Entonces, evaluar a la persona con discapacidad en función del promedio es problemático, porque resulta que si me iba mal en el colegio,
evidentemente lo que estaba restringiéndome era mi oportunidad de participación. Porque todos sabemos que las notas de enseñanza media son importantes para, en el fondo, ponderar las notas suficientes para entrar a un sistema necesario. ¿Ya? Y así cada persona en particular puede, en el fondo, entender este tema. ¿Ya? Pasó, se congeló. O sea, en el fondo es una restricción de participación. Y quiero, por eso voy a ser súper enfática, modificable mediante la voluntad. ¿Ya? O sea, si a mí me hacen jugar voleibol, seguramente voy a dar la hora porque yo no tengo la coordinación del espacio-tiempo para responder asertivamente al voleibol. Entonces, si tú quieres, puedes, en discapacidad, puede ser que no, ¿ya? Porque muchas veces que las personas creen que es como, bueno, si usted se da un esfuerzo, si usted se da un esfuerzo, no es un buen tema. En el fondo, lo que hay que hacer es preguntarle, ok, ¿cuál es el soporte que usted necesita? Porque tampoco es que yo necesite soporte en todo, ¿ya? Necesito una condición que necesita hacer, en el fondo, en la cual no tengo un funcionamiento promedio. Pero en todo el resto de cosas tengo un funcionamiento promedio y no necesito que haya soporte. Entonces, en el fondo, como es un espectro, o sea, es muy amplio, lo que ustedes tienen que ir a ver caso por caso, que en el fondo las personas te digan cuál es la restricción asociada a su condición y que te digan cómo en el fondo trabajar con esa condición, ¿ya? Y en el fondo, yo les quería poner claro que en el fondo, en discapacidad hay como tres niveles que tienen que ver con este funcionamiento, ¿ya? El primer nivel es de dependencia, que en general es el que más asociamos a discapacidad, ¿ya? Que en el fondo es como no lo puede hacer autónomamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros asociamos con discapacidad, ¿cierto? No lo puede hacer. Entonces, anda en silla de ruedas y no se puede desplazar autónomamente de manera caminando, ya. Ok. Y eso es lo que nosotros asociamos. Pero hay otro grado que dice, en el fondo, mm, lo puede hacer con dificultad. Lo puede hacer, sí, se va a demorar más también, ¿ya? Pero no es que no lo pueda hacer. Entonces, es importante el tema del funcionamiento, ¿ya? Y hay otro grado que en el fondo es como tener una boca. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, no es un solo tipo de discapacidad. Ni todas las discapacidades en el fondo uno las puede sustraer a un puro, digamos, en el fondo las personas tienen tal condición, entonces necesitan tal ayuda a funcionar. No, porque en realidad uno, en la mayor parte, como es un experto, uno no lo sabe, 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 y como no lo sabe, pregunta, ¿ya? Y en el fondo, la mayoría de la gente eh, entonces son cosas que nos cuesta entender. Entonces, ¿qué es lo que entendemos en el fondo? Siempre asociamos a la discapacidad con la dependencia, no necesariamente están asociadas,
sí, digamos, nunca entendemos en realidad cuál es la funcionalidad que está alterada, por ende no somos capaces de identificar qué es lo que vamos a compensar. Tratamos a todas las personas con discapacidad como si tuvieran una misma discapacidad y mismo funcionamiento, y en el fondo el funcionamiento va variando de discapacidad en discapacidad y va variando de persona a persona, ¿ya? O sea, que tengo parálisis cerebral y si ustedes vieran el amplio espectro de la parálisis cerebral, en realidad cuando te dicen parálisis cerebral te están diciendo absolutamente nada. Te están diciendo cuál fue el origen, asfixia, pero no te están diciendo nada sobre la consecuencia. O, entonces, eso yo no sé si, o sea, yo quedaría feliz si ustedes entienden este esquema, quedaría súper contenta. Así que si ustedes me dicen, me levantan la mano o me comentan en el chat, ¿sí? Marigen dice que sí. Sí, sí, sí. Ah, súper bien, Carolina. Tengo un 60% de sordera y uso audífonos. Va a ser que promedio, pero igual tengo discapacidad porque es igual. Claro, porque efectivamente en el fondo hay un problema de funcionalidad, pero es un aspecto. La Carolina lo habla súper bien. Es, en el fondo, es un tema súper claro. En el fondo, tengo una ayuda técnica que me ayuda a estar cerca del promedio, pero no soy completamente promedio, ¿ya? O sea, yo seguramente tengo, digamos, un montón de funciones promedio, pero sabes que si estoy cansada un día, hablo pésimo, ¡ja! ¿Ya? Y tengo una discapacidad, porque por mucho que en el fondo no es, o sea, en el fondo la función en mí no es automática y es variable según, digamos, mis condiciones externas. Entonces, en el fondo, digamos, los contextos son inclusivos, pero son inclusivos siempre y cuando consideren a las personas en el centro. Decir, ok, ya, Carolina, tú, en el fondo, ¿qué apoyo necesitas para entender la clase oral? Ya, necesito sentarme adelante, necesito estar lejos de la ventana. Ya, o sea, no es que necesite, no, tú sabes mucho mejor qué es lo que vas a necesitar que yo, que Marigen o que Francisca, ¿ya? Entonces creo que en el fondo ese es un súper buen modelo y ese es el modelo que se ocupa, ¿ya? Eh, Creo que también en el fondo hay cosas que nosotros no sabemos, ¿ya? Y como política pública, ¿ya? Y ahí me voy a ir en otro tema, ¿ya? Yo en general, tal como dijo Francisca, estuve en el Centro de Política Inclusiva, mm, ya que fue esto. Y en realidad entendí un montón de cosas que no había entendido hasta este minuto, ¿ya? Entre ellas, el tema digamos, de la gradiente de discapacidad, ¿ya? Em, y en el fondo, como en el fondo efectivamente que trabajo en el tema, yo recibo constantemente retroalimentación de académicos, ¿ya? Porque en Chile académicamente no tenemos muchos referentes, ¿ya? Estamos bien perdidos en muchos puntos. Y, por ejemplo, haciendo este ejercicio, que fue un artículo académico, en el fondo tuve que recibir muchas críticas, ¿ya? Y una de las críticas que en el fondo recibí fue la de Petinoco, que es un académico de canadiense, pero que hizo el posgrado en Oxford, y que él, digamos, claro, no me conocía, no me solamente vi mi trabajo, y él me obligó a mirar, porque desde acá yo no lo hubiera hecho nunca. Y una de las cosas que él me obligó a mirar fue que en el fondo
y esto me di cuenta porque él me obligó, porque yo por mi misma no lo hubiera hecho, que en el fondo la incorporación de la agenda de discapacidad en el norte global está asociada a la Segunda Guerra Mundial, cuando vuelven los veteranos. Entonces, mucho antes de lo que nosotros le hicimos, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué pasa? Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hay una reestructuración del mundo a favor del bienestar, se da la Naciones Unidas. En Europa está, digamos, la Convención Marshall, que fue la que se preocupó de reconstruir en el fondo Europa después de la guerra, y en Estados Unidos de nuevo trato, ¿cierto? Entonces el estado de bienestar en su inicio, tanto en Europa como en Estados Unidos, tiene esta mirada de la discapacidad porque ellos tuvieron veteranos de guerra. Gente que fue joven a la guerra, que volvió con una discapacidad, pero que en el fondo tenían que hacerse cargo de algún modo porque ellos mandaron a sus jóvenes a la guerra. Entonces entra muy temprano a la gente la discapacidad. En nosotros no. En nosotros, en América Latina, nos pasó al siglo XX en la reforma agraria y en la migración campo-ciudad. No entró nunca en la agenda, ¿ya? Y me queda poco tiempo, ¿cierto? Entonces, si no entra en la agenda, ahí tú me tienes que decir, pues, Fran. No, Sí, pero dale nomás. dale nomás. Yo Ya, aquí me quedo hasta la hora que sea, ya, ya, escuchando. ya. En América Latina, en cambio, en el fondo entra en la agenda con la declaración de Naciones Unidas de 1993, que dice que hay que darle un estatus, digamos, a los países sobre discapacidad, ¿ya? Y eso es lo que crea, digamos, FONADI, que ahora es SENADI, y ahí ingresa. De hecho, Elwin, el primer presidente, digamos, ahora, esto fue ONU. O sea, ONU le dice a todos sus países tienen que incluir como recomendación el tema de la discapacidad. Y acá toman ese tema y en el fondo está la primera ley intersectorial de discapacidad y está en el fondo la creación del Fondo Nacional de la Discapacidad, que después va a ser el Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Pero fue muy tardío, o sea, hay una cantidad de años bastante importante, digamos, entre una cosa y la otra. Ya, la convención, después de esa recomendación que hicieron en el 93, digamos, Naciones Unidas, en realidad Naciones Unidas formalizó este tema y hizo la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿ya? Y eso es un cambio sideral. ¿Por qué? Porque la gente de discapacidad pasa de hacer una recomendación, le recomendamos que haga tal cosa, a un objetivo trazable. Y eso en política pública es muy importante, ¿ya? Porque ya no es como que se esté recomendando. O sea, cuando Chile firma en 2008 la convención, se compromete y en el fondo tiene que ir a la convención, a la Asamblea de Naciones Unidas cada 4 años, a rendir, digamos, a rendir cuentas del avance de la agenda de discapacidad. Mm, ¿Ya? Y una de las cosas que nos pusiste la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en Chile fue, por ejemplo, mejorar la medición, ¿ya? ¿Y cómo se mejoraba la medición? Porque se introdujo en CACEN el set de preguntas del grupo de Washington, ¿ya? Que permite medir también la presencia de discapacidad y el grado de discapacidad. Y nos hace compararlo con otros países, lo cual es fantástico. Porque antes de eso, no había como medirla. No, porque no estaba incorporada en los instrumentos de trazabilidad nacional. Sin embargo, hay muchas cosas que no sabemos aún, ¿ya? Por ejemplo, esperanza de vida de las personas con discapacidad, no tenemos idea. En fin, ¿ya? O sea, yo no sé si en el fondo es más, menos, promedio, no sé, no se calcula, ¿ya? Los estos costos de la discapacidad, tampoco sabemos nada.
Y eso sí lo podemos calcular vía Gacen, ¿ya? Y los extra costos de la discapacidad, el cuánto adicional tiene que financiar una familia con una persona con discapacidad, pero es una familia que no. Por ejemplo, en transporte, por ejemplo, en medicamentos, por ejemplo, en consulta médica, en rehabilitación, en cuidado, todo eso se debería estar midiendo. Y en este momento no se está midiendo en Chile, ¿ya? Y la asociación entre los extra costos y las variables de salud, ¿ya? Que es un tema que a mí en particular me interesa mucho, porque en el fondo esos extra costos del cuidado tienen un correlato en la salud de las personas. Y no solamente en la persona con discapacidad, sino que en todas las personas del núcleo familiar. Ya, está corroborado que en el fondo ser cuidador o cuidador de una persona con dependencia disminuye, digamos, aumenta las probabilidades de ataques cerebrovasculares, aumenta las probabilidades de ocurrencia de, digamos, temprana de una serie de problemas de salud. Yo lo que trabajo en inglés, digamos, vivienda y discapacidad, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que yo hago es un modelo logístico de regresión en que predigo en el fondo cuál es la probabilidad de que un hogar tenga problemas en mantención, materialidad, acceso a servicios básicos y habitabilidad en base a las características de sus habitantes y en el fondo en base y por ejemplo, en mantención de la vivienda, nosotros descubrimos que, entiéndase que hay un problema, digamos, en el cielo, en los pisos, en el techo. Descubrimos que en el fondo un hogar con una persona con discapacidad aumenta un 62,1% la probabilidad de tener problemas de mantención de la vivienda en México. ¿Ya? Y eso es alto. Y eso es significativo estadísticamente. En Colombia, en el fondo, esta misma condición de incremento un 51,9% la probabilidad de tener problemas, digamos, de mantención, digamos, controlando por género del hogar, rango de edad del jefe de hogar, ocupación, educación, en fin, pobreza. Y en el fondo en Chile, en el fondo aumenta un 36,1%, que es alto. Y en Chile es menor porque tenemos áreas geográficas urbanas y eso agrega un factor de control a la dimensión. Entonces, en el fondo, sí, lo que yo encontré y lo que estoy formalizando ahora es que, por lo menos en hogar, digamos, hay un problema de materialidad y de calidad de la vivienda de hogares con discapacidad y sin discapacidad, que lo más profundo es conservación de la vivienda y mantención, y que en el fondo hay una limitada acceso a servicios básicos, en particular agua potable, ya, en estos tres países, Colombia, Chile y México. Y en el fondo, lo que yo quiero hacer en el futuro es investigar la asociación entre estos costos de la discapacidad y calidad de la vivienda, entender cómo los costos adicionales de la discapacidad influyen en, digamos, en la calidad de la vivienda y en el fondo ver en el fondo cómo las personas, cómo, digamos, las familias enfrentan los problemas económicos que, digamos, tienen digamos, en calidad de la vivienda. Pero ese es mi tema y ustedes pueden hacer su propio tema porque los datos están y se necesita harta investigación sobre eso. Ya, y por eso tengo ahí las vidas todas lindas. Así que muchas gracias por escucharme. Si tienen preguntas, consultas, me pueden escribir o me pueden o en el fondo pueden escribir por el chat o me pueden escribir al correo y les voy a contestar. Fran, muchas gracias por compartir con nosotros.
Muchas gracias por compartir, porque además es una experiencia de vida tuya. Y yo, la importancia que es que visibilizar los problemas y las dificultades que tenemos las familias con una persona con discapacidad. Ahí a mí me emociona y tú lo sabes y por eso me atrevo a decirlo. Yo tengo un hijo con autismo y escuchar y escucharte y leerte los diarios y ver cómo tú estás trabajando académicamente por el tema, a mí te doy mil gracias como madre de un niño con autismo. Hay aquí una pregunta que te la quería leer de Carolina Hernández, que es la directora de nuestra escuela de psicología, que dice, en tu experiencia como persona que experimenta ataxia, ¿has notado que puede ser evaluado desde el prejuicio, incluso en contextos que se consideran inclusivos? Sí, y, pero tengo que hacer una salvedad. Lo que pasa es que en general a la persona no, en el fondo, a ver, las personas no saben qué es lo que es la ataxia y en general no tienen ninguna relación con una persona con ataxia. Entonces, cuando se enfrentan a mí, se enfrentan a algo que no conocen, que no saben qué hacer, cómo reaccionar. Es como, bueno, incluso si le digo que tengo ataxia, es como, ¿qué será esta cuestión? O sea, ¿en qué influirá? Entonces, en el fondo, todas las personas se consideran inclusivas, que creo que la mayoría de las personas se consideran inclusivas, pero eso no necesariamente, digamos, el espíritu inclusivo les da las herramientas para poder afrontar una situación de manera inclusiva. Entonces, en el fondo, por ejemplo, yo sí, siempre me ha tocado como en el ámbito académico, entonces yo me voy a recordar digamos, de una profesora que es bien importante, que te cargo de hartas cosas. Pero ella es economista. Entonces un día me hizo hacer una prueba y no me dejó ocupar el computador. Y claro, en el fondo, yo le decía, pero yo así tengo una autorización y me dijo, no, igual que todo, así que sabemos el tema. Y yo así como, qué rabia, pero ya, tampoco me voy a saber un no, así que obligada a tiempo. Y después, y después se fue súper rápido, entonces que dije, ya, bueno, en fin, voy a escribirle, ¿cachai? Voy a escribirle y mostrarle los antecedentes uno por uno. Entonces, efectivamente, ella pensaba que en ese nivel, que era posgrado en la católica, que nada, no había gente con discapacidad. Entonces, fue una conducta súper poco inclusiva, súper poco respetuosa, diría yo, y me escuchó lo que yo le tenía que decir en ese minuto. Y en el fondo, pero cuando entendió que fue como una mediación, ella me dijo, oye, en realidad no. O sea, yo no tenía considerado dentro de mi esquema mental que ninguna otra cosa. ¿Ya? Y eso que en el fondo en la Católica tienen un buen sistema, tienen planes. Entonces, es un tema porque no se puede predecir. Entonces, en el fondo, lamentablemente, en el fondo requiere la actitud, una actitud proactiva y de paciencia. Y no es algo que sea, a ver, no es algo que sea, que se dé por entendido. Es un diálogo. Gracias, Francisca, porque eh, lo que has planteado aquí es una parte de todo lo que has hecho. Pero has planteado una cosa que es muy importante y agradezco también las preguntas, así como también había otra de las personas que hizo un comentario, que comentó incluso que ella tenía una discapacidad, así como la pregunta que nos ha hecho la directora de la escuela, ¿no? Porque nos permite ver las dos grandes dimensiones, es decir, la necesidad de investigar, la necesidad de aportar a la política pública. Bueno, yo tengo el privilegio de haberte
de haber aprendido mucho de ti en nuestros años de conocernos, de haber aprendido de ti también intentando trabajar juntas en temas propios del área de la salud. Lo recuerdo con mucho cariño de esa fase y esa etapa, una tremenda colaboración y un trabajo enorme que ustedes con Simbolón, con tus equipos, en fin, hicieron con el Ministerio de Salud por tercera vez, creo, porque lo vienen haciendo hace tiempo, en este trabajo permanente desde lo que es la gestión del conocimiento, en fin, y cómo ir mejorando la política pública, pero al mismo tiempo nos muestra un factor que es muy trascendental, entender que en las organizaciones, y para qué decir en una universidad, no podemos pensar que de manera automática todas las personas que somos todos diferentes comprendamos esto. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que poner más atención, más foco, más ojo y aprender, capacitarnos. Y capacitarnos no desde lo técnico, sino que también desde lo conductual, de la capacidad de escuchar y, como tú bien dijiste, la capacidad de preguntar con respeto, porque nadie mejor que cada persona sabe lo que necesita. No dar por sentado que sabemos lo que necesita alguien que nosotros no lo podemos captar a buenas y primeras, ¿no? Era un tema que lo conversábamos con la vicerrectora hace poco rato atrás, cuando veíamos cómo ser más efectivos como universidad en materia de inclusión, combinando el conocimiento con el aprendizaje humano, ¿no es cierto? Y el cambio adaptativo de quienes forman parte de nuestros equipos. Entonces, es extraordinario y yo creo que tema y tiempo vamos a necesitar mucho y te queremos estrujar, porque de verdad siento que podemos ser compañeros tuyos en este caminar, en algunas cosas pequeñas, pero siéntenos como aliados porque el final es el bien de todos, pero fundamentalmente tenemos mucho que aprender para poder ser una universidad de verdad inclusiva, más allá de lo material. ¿Ah? Me imagino que vienen otras preguntas, pero no puedo dejar de comentártelo, Francisca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Francisca. Yo quería contestarle un poco a Carolina, porque Sí. yo entiendo que el camino es súper difícil, Carolina. O sea, claro, es que tú me ves ahora, pero me ves 20 años después de que lo pasé realmente muy mal en el sapo. Entonces, claro, usted me da como, yo entiendo que es súper injusto, porque en el fondo, claro, yo te digo, no, es que hay que ser proactiva y es como, o sea, no creas tú que no me da una rabia infinita, ¿cierto? Porque en realidad a mí me dio mucha rabia y me han dado muchas cosas, mucha rabia. Y claro, en el fondo es algo que uno aprende a gestionar con el tiempo. No es como que uno se levanta en la mañana y dice, no importa, si seguramente no me entiende, entonces voy a explicarle mejor el tema. No, no es eso, o sea, que entiendo perfectamente cómo uno se siente realmente. Yo creo que la figura de Carolina, digamos, es súper importante porque ella dice, yo no quiero que la gente piense que me hago la víctima, ¿cierto? Que es algo así como, si yo pido, digamos, una acción inclusiva, o sea, digamos, que es básicamente que digamos, justamente en un tema de funcionalidad, en el fondo se toma una acción, digamos, afirmativa que me permita estar en igualdad de condiciones, eso se va a tomar como, en el fondo, hacerse la víctima. Mm. Ya, Carolina Elwin, que te lo decía muy claramente, sí, sí, ya, sí. y eso es algo que efectivamente pasa, Catalina, ¿ya? Todo el mundo cree que se está tomando ventaja o te estás haciendo víctima y en realidad la cuestión no es tan así. De hecho, creo que hace pocos meses hubo una persona en el Senado que le dijo, yo, Fabián Pillay, digamos, no voy a evaluar ya, su desempeño como senadora, pero él le dijo, yo estoy segura que tú no eres ciega. Y esa fue una profesional de salud. Entonces, este tema de relativizar, en el fondo, tú eres la autoridad en reportar
lo que efectivamente cuál es tu función, porque nadie más que tú la puede escribir, Carolina, ¿cachai? O sea, no, en el fondo no la... Yo creo que eso es un tema súper importante. O sea, la funcionalidad la tienes tú, la conoces tú, has convivido 20 años con esa funcionalidad, por ende, y aprender a reportar tu funcionalidad es un tema bien importante, fíjate. Y yo no creo que sea no creo que lo trabajen suficientemente bien. O sea, te dicen, no, es que usted tiene que superarse, es que si usted quiere puede, que la niña de Teletón y tú decías. Pero es súper complejo en directo. Gracias, Fran. Quiero leer un mensaje que creo que es muy relevante que nos dice Nidia también. No solo basta con la capacitación, el respeto a los derechos humanos, sino también la sensibilización. Soy TDA y con un hijo en situación de discapacidad y en mi universidad me pusieron 1001 dificultades para terminar mi carrera de trabajo social. Las universidades siguen siendo muy lineales y anacrónicas. Nidia, estoy completamente, yo creo que Francisca también, de acuerdo contigo a la necesidad de las campañas de sensibilización. Y también a pensar las universidades de forma inclusiva para no quedarnos con estas situaciones anacrónicas. Y eso es algo, como señalaba la presidenta, estamos trabajando desde la universidad. Y la otra pregunta que quería leer, que no quiero dejarla pasar, que nos dice Janet, ¿cómo generar un clima inclusivo entre los compañeros de trabajo? Creo, Francisca, que eso también es un tema que no hemos tocado, hemos visto a nivel de universidades, pero ¿cómo ves tú en compañeros de trabajo generar un clima inclusivo? Yo creo que, yo creo lo siguiente, en un ambiente de alta competencia, todo lo de alta competencia es generando inclusión. O sea, yo he visto compañías grandes, no la voy a nombrar, pero una minera privada bastante grande, que contrató a una persona con, digamos, bipolaridad, sin entender lo que era la bipolaridad. Y en el fondo lo despidieron telemáticamente, de manera inesperada, porque era irregular. Entonces tú dices, o sea, tú me estás diciendo que eres una de las mineras más grandes del mundo, me estás diciendo inclusivo, y en el fondo lo que tú quieres es regularidad, pero regularidad con esa discapacidad estaba medio complicado, pues, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, la inclusión se ve, y yo, en el fondo, claro, fue un tema bien peligroso, porque mi amigo, en el fondo, fue un tema bien crítico, o sea, terminamos en el hospital como todo el tiempo. Entonces, la inclusión tiene que ser a lo largo del ciclo de trabajo, no se nada, no se reclutamiento inclusivo. Si cuando tú vas a desvincular a alguien que también es parte del ciclo laboral, no lo vas a hacer en términos inclusivos. No se nada con, en el fondo, poner, no sé, digamos, en el fondo aquí todos somos inclusivos, somos compañeros cuando te envían un rendimiento que no tiene para nada inclusivo. Entonces, yo tengo un tema con el tema inclusivo, porque en realidad, claro, o sea, ¿qué es qué es la inclusión en la alta competencia? En la alta competencia no existe inclusividad. No, no. O sea, la gente quiere el informe ya, quiere la cosa ya, ojalá para ayer, y si no, tú estás fuera. Y no hay, entonces, en el fondo, uno tiene que entender primero quién es uno y en qué ambiente se quiere exponer. Y en el fondo, yo a la gente que he visto que le va súper bien en un tema de discapacidad, a la gente que es capaz de autoconocerse y construir todo su propio camino.
porque el resto lo vas a ver. O sea, es muy sincera opinión. Sí, está muy bien, Francisca, que hables desde tu sincera opinión. Sí, pues. Carolina, nuestra directora de la Escuela de Psicología, también señala muy importante lo que plantea sobre inclusividad, ya que la discapacidad psíquica se requiere psicoeducación en los equipos. Eso, además de convivir con la necesaria reserva en los detalles de la información, nos señala nuestra directora de la Escuela de Psicología. Creo que ya podemos ir cerrando. No sé, Fran, si quieres cerrar con algunas palabras y también darle a la presidenta si quiere hacer algún cierre de esta gran conferencia que nos ilumina y nos entrega también desafíos para el futuro de nuestra universidad. Fran. Eh, que, digamos, hay caminos que son muy tediosos y que en realidad a veces las dificultades uno efectivamente puede tener una vida buena, con tiempo, con paciencia y con decisiones que, que nos protegen. Eso. Wow. Francisca, Sí, Francisca. terminaste maravillosamente bien y nuestra vicerrectora dice que yo diga unas palabras de cierre. Frente a lo que dijiste, solo comentaría desde el alma que en esos caminos es agradecerle al universo de contar contigo. Y yo en lo personal también, igual que Francisca, nuestra vicerrectora, y probablemente muchas de las personas que forman parte de nuestra comunidad, pero que normalmente no compartimos estas cosas, también te lo agradezco porque yo soy una abuela Down. Entonces, en cada una de nuestras familias hay personas maravillosas que son diferentes. Gracias, gracias por tanto. Y un abrazo muy grande a toda nuestra comunidad, que yo creo que se han emocionado igual que nosotras. Y seguiremos caminando juntas. Ujú. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Francisca. Un abrazo a la distancia y como dice la presidenta, seguiremos caminando y seguiremos siendo luz para, para incluir a todos los que necesitan esta esperanza que se necesita. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros estudiantes y todas las personas que nos han acompañado hoy día en esta maravillosa conferencia. Muchas gracias, Carolina, que levanta la mano, escríbeme, yo feliz de responderte lo que necesites. Sé que lo puedo hacer. Aprovecho dar, Janet, que nos dice muchas gracias. Es posible que me envíen esta conferencia. Janet, esta conferencia va a estar en los próximos días en nuestro canal YouTube para que la puedan revisar y también compartir con todos y a todas las personas que ustedes creen necesario, que es importante iluminar con esta conferencia. Así que va a estar en nuestro canal YouTube y se la vamos a hacer llegar también a los participantes de este conversatorio. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, que estés bien.